Seguimos haciendo sobre ciencia aquí en TV Ciudad. Alexandra Perrone y Daniela Hirschfeld, ¿cómo les va? Bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches para todos. Es un gusto tenerlas de nuevo en estudios y para hoy con dos temas bien diferentes, pero de mucha vigencia, de mucha actualidad. Creo que todos hemos escuchado, aunque sea al pasar, hablar de la resistencia antibiótica, ¿no? Lo que es el efecto que se produce por abusar de esos medicamentos tan útiles que son los antibióticos. Bueno, sí y no en algún punto, ¿no? Porque quizás estamos viviendo en una época donde las amenazas a la salud pública están en la tapa del libro, ¿no? El coronavirus, la viruela del mono, el cambio climático. Hay un montón de cuestiones que amenazan casi que diariamente, ¿no? Vemos, escuchamos hablar de este tema. Pero quizás menos conocidas, si bien la ciencia le presta atención, es justamente lo que se llama la resistencia a antibióticos. La capacidad de los antibióticos o la incapacidad de efectivamente matar las bacterias que tienen que matar. Con el consiguiente peligro de esto, ¿no? O sea, cómo curamos esas infecciones que hasta ahora esos antibióticos curaban. Esto, por supuesto, es algo que lleva mucho tiempo, desde quizás en 1928, cuando el primer antibiótico, Fleming, y la penicilina, hasta ahora han surgido centenares de antibióticos que han tratado diferentes infecciones. Pero naturalmente esa capacidad se va perdiendo, potenciada por, como decías tú, el mal uso de antibióticos, no seguir las pautas, porque los antibióticos no se usan como uno quiere, sino se usan como se recomienda. Entonces, bueno, todo esto hace que se pierda esta capacidad de los antibióticos de combatir las infecciones, entonces nos quedamos sin herramientas para curarnos. Por eso vamos a hablar hoy de la resistencia a antibióticos y conversamos con Rafael Viñoli, que es coordinador de un grupo de resistencia a antibióticos que desde hace 25 años en el Instituto de Higiene está trabajando en este tema. A él le preguntamos qué es la resistencia a antibióticos para entender más este fenómeno y qué pasa ya en Uruguay. Vamos a verlo. La resistencia a antibióticos es la capacidad que tienen las bacterias. Digamos, antibióticos es un medicamento que se utiliza para combatir bacterias y esas bacterias pueden hacerse resistentes. Entonces, esa es la resistencia, es decir, soportar el enfrentarse a los antibióticos y poder sobrevivir a eso. Y hay, digamos, dos tipos de resistencia, una que preocupa más que la otra. Una es la que la bacteria se queda en sí misma, digamos, resistente, y otra es la que puede compartir con sus amigos. Entonces, lo que a nosotros nos importa mucho es el estudio de la resistencia esa que se mueve, la que se comparte con otras bacterias. El problema de la resistencia en Uruguay hoy es que tenemos microorganismos que ya no tenemos prácticamente con qué tratarlos. Yo no tengo tratamiento antibiótico, no tengo los antibióticos adecuados. Puede que no sea resistente a todo, pero es resistente a todo lo que yo tengo. Y eso pasa con algunos microorganismos hospitalarios y pasa en comunidad con algunos microorganismos en los cuales las primeras líneas de tratamiento ya no las tengo porque hay resistencia a esos antibióticos. Tenemos, por ejemplo, las neumonias hospitalarias, que muchas veces hay que estar haciendo combinaciones de antibióticos porque no hay tratamiento. Después tenemos, hay una cosa que se llama el tratamiento empírico de inicio, es decir, cuando un paciente viene con una enfermedad a un hospital o a una consulta médica, le dan un tratamiento sin estudio, porque es el que empieza ya, es el tratamiento empírico. Cuando aparece la resistencia, yo puedo darle un tratamiento que es el que me baso en las guías que tengo, pero le fallan las drogas clave, ¿no? Y eso es tan importante como que sea muy resistente a todas las drogas. Porque yo no puedo empezar a tratar una infección comunitaria con una droga de última generación porque estoy eliminando todos los recursos de arranque. Tengo que hacer un uso racional de antibióticos que implica ir escalando y desescalando. Hemos tenido problemas muy importantes con Staphylococcus aureus, el estafilococo dorado que la gente puede llegar a conocer. Alcanza con que sea resistente al antibiótico que yo doy en ese momento que tengo establecido para dar. Terminaba hablando de un problema terrible, ¿no? Que es justamente el estafilococo dorado, como también se le llama. Terrible y presente, o sea, claro, no es una amenaza latente, no es algo que va a venir, es algo que ya pasa y quiere decir que para esta bacteria no hay un fármaco de primera línea accesible que pueda combatirla. Eso es realmente preocupante. Por eso hay que seguir investigando la resistencia, hay que hacer mejor uso de los antibióticos, porque como toda herramienta positiva,
si se usa mal tiene un impacto negativo. Pero además de estas situaciones puntuales, también hay que ver el entorno, ¿no? El contexto en que esta resistencia se desarrolla. Entonces, por supuesto, no pudimos dejar de preguntarle a Rafael qué pasó durante el COVID, durante la pandemia de COVID con la resistencia a antibióticos. Y esto es lo que nos contó en el segundo bloque. Un problema adicional que tuvimos fue la pandemia de COVID. Y estamos viendo ahora resistencias mucho mayores, digamos, a nivel mundial se ve que el aumento de la resistencia por el efecto del uso de antibióticos, porque también, ¿no? Un paciente que ingresa a un CTI por COVID tiene que recibir antibióticos porque se coloniza y se infecta por bacterias, ¿sí? Entonces recibe antibióticos, mucha carga de antibióticos, no por el COVID, no es que vaya a recibir antibióticos por el COVID, porque los médicos saben que no tienen que dar por el COVID, pero sí por las infecciones que vienen atrás. No podemos evitar la aparición de la resistencia, es un evento natural, pero podemos evitar que las infecciones ocurran, ¿sí? Pero para eso necesitamos tener condiciones de trabajo que sean las adecuadas, ¿no? En un momento en el cual estaba todo el mundo desbordado tratando de dar atención a los pacientes internados por COVID, el tema de la resistencia quedó como un poco de lado del núcleo de atención. Una de las principales medidas que tenemos para disminuir la presión de la carga de la resistencia antimicrobiana es el correcto uso de antibióticos. Y eso es desde el médico que lo receta hasta el paciente que el vecino le da lo que le quedó de antibióticos. Es un tema que requiere también de mucha concientización de la gente y bueno, de alguna manera venimos corriendo, vos dijiste, hace ya muchos años que se investiga porque el problema no es nuevo y no cambian demasiado los hábitos. No, y además es natural, es algo que sucede, lo que tenemos que entender es que tenemos que enlentecer ese proceso. Pero bueno, ya hablamos de qué es, hablamos de qué es lo que pasó en Uruguay, hablamos de cómo el COVID afectó y ahora por supuesto lo que queremos contar es bueno, qué se hace en Uruguay, qué hace la ciencia uruguaya para estudiar esta resistencia a antibióticos. Eso es lo que nos va a contar Rafael Viñoli en la última parte de este informe. Para controlar el problema de la resistencia, la ciencia puede contribuir desde muchos espacios, digamos. Uno muy importante es desde el diagnóstico. Poder detectar mecanismos de resistencia que puedan movilizarse de una bacteria a otra rápidamente antes de que se disemine de forma indiscriminada es fundamental. Tratar de entender cómo es esa movilidad de resistencia, ¿no? Cómo se mueve de una bacteria a otra. Hoy podemos transformar, digamos, una bacteria en un código de barras. Entonces podemos seguir si la bacteria que tú tienes es la misma que la que yo tengo. Nuestro grupo de trabajo, el Laboratorio de Resistencia Antimicrobiana, nació hace 25 años y estamos trabajando, estudiando la resistencia a antimicrobianos en el marco de una salud. Y estamos estableciendo muchas líneas de trabajo con Facultad de Veterinaria, con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, con el Ministerio de Salud Pública a nivel de laboratorios. Dentro de eso hay tres antibióticos, tres familias de antibióticos que actúan sobre bacilos gram negativos que fueron categorizadas por la OMS como críticos para la salud humana, que son los que nosotros nos centramos para poder establecer digamos, líneas de trabajo. Tenemos las resistencias en humanos y estamos tratando ahora de ver si hay una contraparte en los animales que puedan estar explicando parte de la resistencia. Y por otro lado estamos buscando en líneas de producción de alimentos, en cerdos, aves, vacas, en animales de compañía, para ver si esos mecanismos de resistencia se comparten. Y lo que hemos encontrado hasta ahora es que hay una proporción de los problemas de salud en humanos que sí podrían tener una conexión de algún tipo que lo estamos estudiando, que sí podrían tener alguna ruta de ida y vuelta, digamos, entre los animales. Y digo ida y vuelta porque, por ejemplo, los animales que más se parecen, digamos, en resistencias a los humanos son los perros, ¿no? Los que comparten mayores mecanismos de resistencia son humanos y perros, y no es casualidad,
¿no? Y no quiere decir que el perro sea el culpable de la resistencia, pero la convivencia hace que perfectamente el humano le pueda estar pasando la resistencia al perro y el perro quedar como reservorio. Dentro de las líneas de investigación que tenemos es lo que te hablaba hoy de las rutas de la resistencia. Y una de las cosas que vimos es, una vez que detectamos qué mecanismo de resistencia había en aves, dijimos, bueno, la genética de las aves vienen desde Brasil. Veamos qué pasa cuando viene un pollito de un día de Brasil y encontramos los mismos mecanismos de resistencia. Eso es muy importante. Un animal que entra desde el exterior puede traer los microorganismos resistentes y que van a ir al medio, van a ir al medio ambiente porque va a defecar en el medio ambiente y eso va a quedar allí. Nosotros desde la microbiología aportamos el saber dónde está, el decir hay esto, el decir, bueno, esto viene desde acá y detectamos los problemas. Las soluciones son colectivas. Las soluciones implican las autoridades, las industrias, todo, ¿no? Muy interesante y me recuerda algo que ya vimos hace algunas semanas cuando hablamos también de los reservorios de algunos virus y enfermedades en animales, como ya no se puede hablar de salud aislada por especie, ¿no? O salud animal o humana o vegetal. Es así, Sí. a medida que el planeta va creciendo, se va poblando, las interacciones entre el ambiente y el ser humano, El concepto de una salud, crecen, es cada vez más importante entender, así como entendemos la resistencia a antibióticos en el contexto de COVID, donde había situaciones de emergencia que no permitían capaz tener demasiados cuidados, bueno, en este caso también, ¿no? La relación con los alimentos, la relación con los animales, la relación con el ambiente. Hay un montón de circunstancias que tienen que estudiarse para entender la resistencia y obviamente actuar en consecuencia para no perder estos aliados que son los antibióticos. Bueno,